Capítulo cuarto del libro séptimo de Los Miserables de Víctor Hugo. Formas que toma el dolor durante el sueño. Acababan de dar las 3 de la mañana. Hacía 5 horas que se estaba paseando, casi sin descanso, cuando se dejó caer en su silla. Se durmió y soñó. Este sueño, como casi todos, no se refería a su situación, sino por algunas remotas conexiones funestas y dolorosas que le hicieron gran impresión. Aquella pesadilla le afectó tan vivamente que después la escribió y la hemos encontrado entre algunos papeles que dejó escritos. Nos parece oportuno transcribirla aquí textualmente. Cualquiera que fuese este sueño, la historia de aquella noche sería incompleta si omitiésemos esta sombría aventura de un alma enferma. Vamos pues a referirla. En el sobre decía lo siguiente: sueño que tuve aquella noche. Estaba en el campo, en un campo triste donde no había hierba. No podía distinguir si era de día o de noche. Me paseaba con mi hermano, con el hermano de mi infancia, del cual debo decir que apenas me acuerdo, que nunca pienso en él. Hablábamos y encontrábamos algunos paseantes. Hablábamos de una vecina que habíamos tenido y que, viviendo en cuarto bajo, trabajaba con la ventana siempre abierta. Durante nuestra conversación sentíamos el frío que producía aquella ventana abierta. No había árboles en aquel campo. Pasó un hombre cerca de nosotros. Era un hombre desnudo, de color ceniza, montado en un caballo de color de tierra. Era calvo. Veíanse su cráneo y una porción de venas que le cruzaban. Llevaba en la mano una varita flexible como un sarmiento y pesada como el hierro. Pasó a nuestro lado y no nos dijo nada. Mi hermano me dijo: vamos por el camino hondo. Había un camino hondo, en el cual no se veía ni un matorral ni una hierbecilla. Todo era de color de tierra, incluso el cielo. Al cabo de algunos pasos nadie me respondió cuando hablé, y entonces noté que mi hermano ya no iba conmigo. Vi un pueblo y entré en él. Creo que debía de ser Romainville. ¿Y por qué había de ser Romainville? La primera calle que vi estaba desierta. Pasé a otra. Detrás de la esquina había un hombre de pie apoyado en la pared. Le pregunté: ¿qué país es este? ¿Dónde estoy? El hombre no respondió. Vi abierta la puerta de una casa y entré. La primera habitación estaba desierta. Entré en la segunda y detrás de la puerta había un hombre de pie apoyado en la pared. Le pregunté: ¿de quién es esta casa? ¿Dónde estoy? El hombre no respondió. La casa tenía jardín y entré en él. Estaba desierto, pero detrás del primer árbol había un hombre de pie. Le pregunté: ¿qué jardín es este? ¿Dónde estoy? El hombre no respondió. Recorrí después el pueblo y vi que era grande. Todas las calles estaban desiertas, todas las puertas abiertas. Ni un ser viviente pasaba por las calles, ni se movía en las casas, ni se paseaba por los jardines. Pero detrás de cada esquina, de cada puerta, de cada árbol había un hombre de pie y en silencio. No se veía más que uno de una vez y todos me miraban al pasar. Salí del pueblo y anduve por el campo. Poco después volví la cabeza y vi una gran multitud que venía detrás de mí. Conocí a todos los que había visto en el pueblo. Tenían unas cabezas extraordinarias. Parecía que andaban muy despacio y, no obstante, marchaban más deprisa que yo. No hacían ruido alguno al andar y en un instante me alcanzaron y cercaron. Sus rostros eran de color de tierra. Entonces el primero, a quien yo había visto en el pueblo, me dijo: ¿a dónde vais? ¿No sabéis que estáis muerto hace mucho tiempo? Abrí la boca para responder y vi que ya no había nadie a mi lado. Aquí despertó. Estaba helado. El viento frío de la mañana hacía girar las hojas de la ventana abierta.
La lumbre se había apagado. La luz tocaba a su fin. La noche era aún oscura. Se levantó y se puso a la ventana. No se veían estrellas en el cielo. Desde la ventana se descubrían el patio de la casa y la calle. Un golpe seco y duro que resonó en el suelo le hizo bajar la vista, y vio debajo de sí 2 estrellas rojas, cuyos rayos se extendían y desaparecían caprichosamente en la sombra. Como su imaginación estaba aún medio sumergida en la bruma de los sueños, exclamó: «¡Calla! No hay estrellas en el cielo, pero están en la tierra». Disipóse pronto esta turbación, y un segundo golpe que acabó de despertarle le dio a conocer que aquellas 2 estrellas eran los faroles de un carruaje cuya forma pudo distinguir a su claridad. Era un tilburí con un caballo blanco. El ruido que había oído era el de los cascos del caballo en el empedrado. «¿Qué carruaje es este?», se dijo. «¿Quién viene aquí tan temprano?». En este momento llamaron a la puerta de su cuarto. Tembló de pies a cabeza y gritó con voz terrible: «¿Quién?». Una voz respondió: «Yo, señor alcalde». Y conociendo la voz de la portera, dijo: «¿Y qué? ¿Qué ocurre?». «Señor, van a dar las 5 de la mañana». «¿Y qué me importa?». «Que está aquí el carruaje». «¿Qué carruaje?». «El tilburí». «¿Qué tilburí? ¿No habéis mandado venir a esta hora un tilburí?». «No». «Pues el cochero dice que viene en busca del señor alcalde». «¿Qué cochero?». «El del señor Scaufflaire». «Scaufflaire». Este nombre le estremeció como un relámpago que le hubiese pasado cerca de la cara. «Ah, sí», contestó, «el señor Scaufflaire». Si la vieja le hubiera visto en este momento, de seguro se habría aterrorizado. Hubo después un rato de silencio. Se puso a examinar con aire estúpido la llama de la bujía y a coger la cera derretida que había alrededor del pábilo para hacer pelotillas con los dedos. La vieja estuvo esperando hasta que se atrevió a decir: «Señor, ¿qué he de decir al cochero?». «Decidle que está bien, que ahora bajo». Fin del capítulo 4 del libro 7. Capítulo 5 del libro 7 de Los Miserables de Víctor Hugo. Las armaduras de las ruedas. El servicio de correos de Arras a M a orillas del M se hacía aún en aquella época como en tiempo del Imperio, en aquellos cabriolés de 2 ruedas, forrados de cuero leonado por dentro, suspendidos en muelles y con 2 asientos, uno para el conductor y otro para un viajero. Las ruedas estaban armadas de esos largos palos ofensivos que aún se conservan en Alemania. El cajón de la correspondencia, que era una gran caja oblonga, estaba colocado detrás del cabriolé formando con él un solo cuerpo. Este cajón estaba pintado de negro y el cabriolé de amarillo. Estas sillas, que no tienen semejanza alguna con los modernos carruajes, presentan un aspecto deforme y tortuoso. Cuando se las veía pasar a lo lejos en la extensión del horizonte, parecían uno de esos insectos que se llaman termitas, que con un pequeño cuerpo arrastran un gran apéndice posterior. Por lo demás, caminaban con rapidez. El correo salía de Arras todas las noches a la 1, después que pasaba el de París, y llegaba a M a orillas del M un poco antes de las 5 de la mañana. Aquella noche, el correo que venía por el camino de Hesdin, al volver una calle cuando entraba en el pueblo, chocó con un tilburí tirado por un caballo blanco que iba en dirección contraria, guiado solo por un hombre envuelto en su capa. La rueda del tilburí recibió un golpe bastante grande. El conductor gritó para que el hombre se detuviese, pero el viajero no lo oyó y siguió su camino al trote largo. «Vaya una prisa que lleva el hombre», dijo el conductor. El hombre que así corría era precisamente el mismo a quien hace poco hemos visto pasar por una situación digna de lástima. ¿A dónde iba? No hubiera podido decirlo. ¿Por qué se apresuraba tanto? No lo sabía.
iba a la aventura delante de sí. ¿A dónde? A Arras, sin duda, pero también podría ir a otra parte. Conocíalo por momentos y temblaba. Se ocultaba en la oscuridad de la noche como en una gruta. Había en él dos fuerzas, una que le atraía y otra que le rechazaba. Es imposible decir lo que pasaba en su alma, pero todos lo comprenderán. ¿Quién no ha entrado por lo menos una vez en su vida en la oscura caverna de lo desconocido? Aún no había resuelto, ni decidido, ni hecho nada. Ningún acto de su conciencia había sido definitivo. Estaba ni más ni menos como en el primer momento. ¿A qué iba a Arras? Se decía lo mismo que se había dicho al alquilar el cabriolé, que cualquiera que fuese el resultado no había inconveniente alguno en ver y juzgar las cosas por sí mismo, que además esto era muy prudente para saber lo que sucedería, que no podía decidirse nada sin haber observado y comparado. Desde lejos los menores objetos parecen montañas. Y, en fin, que cuando hubiera visto a Champmathieu, si era un miserable, su conciencia encontraría un consuelo viéndole ir a presidio, que aunque estaría allí Javert y los presidiarios Brevet, Chenildieu y Cochepaille, que le habían conocido, no le conocerían ya. Que Javert estaba ya muy alejado de toda sospecha, que todas las conjeturas y suposiciones se fijaban en Champmathieu, y que no hay nada más terco que el error, que no tenía pues nada que temer, que sería aquel un momento crítico, pero que saldría de él, que sobre todo tenía su destino en la mano, por malo que fuese, y que era dueño de su suerte. Esta idea era su principal apoyo. Pero si hemos de decir la verdad, mejor hubiera querido no ir a Arras, y sin embargo iba. Pensando en esto, arreaba al caballo, que corría con ese trote sentado que hace 2 leguas y media por hora. A medida que avanzaba en el camino, sentía dentro de sí algo que le impulsaba a retroceder. Al rayar el día estaba en campo raso. M, a orillas del M, se veía ya muy lejos a su espalda. Miró cómo blanqueaba el horizonte. Miró sin ver cómo pasaban por delante de sus ojos las frías sombras de una madrugada de invierno. La mañana tiene sus espectros como la noche. No los veía, pero por una especie de penetración casi física, los negros perfiles de los árboles y de las colinas aumentaban la tristeza y el estado violento de su alma. Cada vez que pasaba por delante de una de esas casas aisladas que hay al lado del camino, se decía: ahí hay personas que duermen. El trote del caballo, los cascabeles de los arreos y las ruedas hacían un ruido lento y monótono, ruido que es agradable cuando uno está alegre y lúgubre cuando está triste. Era ya muy de día cuando llegó a Hesdin, y se detuvo delante de una posada para que descansase y tomase pienso el caballo. El caballo era, como había dicho Scaufflaire, de raza boloñesa, de gran cabeza, gran vientre y poco cuello, pero de pecho abierto, lomo ancho, pierna seca y fina y pie firme. Raza fea pero robusta. Había corrido 5 leguas en 2 horas y no tenía una gota de sudor. El viajero no había bajado del Tilburí. El mozo de la posada que traía la avena se bajó de repente y examinó la rueda izquierda. ¿Vais muy lejos?, preguntó. El viajero respondió sin salir de su meditación: ¿por qué? ¿Venís de muy lejos? 5 leguas de aquí. Ah. ¿Por qué decís ah? El mozo se inclinó de nuevo, estuvo un momento callado mirando la rueda y se enderezó diciendo: es que traéis una rueda que ha corrido 5 leguas, pero que de seguro no correrá ni un cuarto de legua más. El viajero bajó enseguida del carruaje. ¿Qué decís? Digo que es un milagro que hayáis andado 5 leguas sin volcar e ir rodando hasta el foso del camino. Mirad. En efecto, la rueda estaba muy estropeada. El choque de la silla correo le había roto 2 rayos y destrozado el cubo que había perdido la matriz. Amigo, dijo al mozo, ¿hay aquí algún carretero? Sí, señor. Hazme el favor de ir a buscarle. Vive a 2 pasos de aquí. Maestro Bourgaillard. El maestro Bourgaillard
El carretero estaba en el umbral de la puerta. Llegó, examinó la rueda e hizo el gesto de un cirujano que ve una pierna rota. ¿Podéis componer esta rueda al momento? Sí, señor. ¿Cuándo podré marcharme? Mañana. Mañana. Hay para trabajar un día entero. ¿Tenéis prisa? Mucha. Tengo que marchar dentro de 1 hora a lo más. Imposible, señor. Pagaré todo lo que queráis. Imposible. Siquiera en 2 horas. Imposible por hoy. Hay que hacer 2 rayos y un cubo. No podéis marchar hasta mañana. Mis asuntos no me permiten esperar a mañana. ¿Y si en vez de componer esta rueda se la reemplazase? ¿Cómo? ¿No sois carretero? Sí, señor. ¿Y no tenéis una rueda para venderme y podría marcharme enseguida? ¿Una rueda suelta? Sí. No tengo ninguna hecha para vuestro cabriolé. Solo se hacen pares de ruedas, porque un par no se hace de 2 ruedas cualesquiera. Pues bien, vendedme un par de ruedas. Es que no todas las ruedas se ajustan a todos los ejes. Probad, sin embargo. Es inútil. Solo tengo de venta 2 ruedas de carreta. Este es un país muy pobre. ¿Y no tenéis un cabriolé para alquilarme? El maestro carretero al primer golpe de vista había conocido que el tilburí era un carruaje alquilado, y contestó alzando los hombros. Cuidáis bien los carruajes que os alquilan. No os alquilaré yo ninguno. Pues vendédmelo. No le tengo. ¿Cómo? ¿Ni un carruaje cualquiera? Ya veis que me contento con lo que haya. Este es un país muy pobre. Yo tengo en casa una carretela vieja de un caballero que me la ha dado para que la guarde, y se sirve de ella cada 36 días. Yo os la alquilaría. A mí, ¿qué más me da? Pero sería preciso que no la viera pasar su dueño. Y además es una carretela y necesita 2 caballos. Tomaré 2 caballos de posta. ¿A dónde vais? A Argás. ¿Y queréis llegar hoy? Sí. ¿Tomando caballos de posta? ¿Y por qué no? ¿Es igual que lleguéis a las 4 de la madrugada? No, ciertamente. Porque debéis saber que hay algo que hacer antes de tomar caballos de posta. ¿Traéis pasaporte? Sí. Pues bien, tomando caballos de posta no llegaréis a Argás antes de mañana. Estamos en camino de travesía. Los relevos están mal servidos. Los caballos están en el campo. Estamos además en la estación de la labranza. Se necesitan muchas yuntas y se cogen los caballos de cualquier parte, aunque sean los de posta. Tendréis que esperar 3 o 4 horas en cada parada y además iréis al paso porque hay muchas cuestas en el camino. Vaya, iré a caballo. Desenganchad. Me buscaréis una silla. Sí, pero ¿sufre sillas de caballo? Es verdad. Me recordáis que no la sufre. Entonces... Pero encontraré aquí un caballo de alquiler. ¿Un caballo para ir a Argás de una tirada? Sí. Sería necesario un caballo como no los hay por aquí, y tendríais que comprarle antes, porque no sois conocido. Además de que ni alquilado ni comprado lo encontraríais por 500 ni por 1000 francos. ¿Qué haré? Lo mejor, a fe de hombre honrado, es componer la rueda y dejar el viaje para mañana. Mañana será tarde. ¡Demonio! ¿No pasa por aquí el correo que va a Argás? ¿A qué hora pasa? Mañana a la noche. Los 2 carros hacen el servicio de noche, el que va y el que viene. ¿Y os es necesario todo un día para componer esta rueda? Todo un día. ¿Y poniéndose 2 hombres a trabajar? Aunque se pusieran 10. Si pudieran atarse los rayos con cuerdas. Los rayos sí, pero el cubo no. Y además el rodete está en muy mal estado. ¿Hay algún alquilador de coches en el pueblo? No, señor. El viajero sintió una alegría inmensa. La providencia influía en el suceso evidentemente. Ella había roto la rueda y le detenía en el camino. Sin embargo, no queriendo ceder a esta primera indicación, acababa de hacer cuantos esfuerzos eran posibles para continuarlo, y había agotado leal y escrupulosamente todos los medios. No había retrocedido ni ante la estación, ni ante el cansancio, ni ante el gasto.
No tenía nada de qué culparse. Si no iba más lejos, no consistía en él. No dependía su detención de su voluntad, sino de la providencia. Respiró y respiró libremente por primera vez después de la visita de Javert. Le pareció que la mano de hierro que le oprimía el corazón hacía 20 horas le dejaba en libertad. Creía que Dios le protegía. Se dijo que había hecho todo lo que podía y que no le quedaba más recurso que volverse tranquilamente. Si su conversación con el carretero se hubiese verificado en un cuarto de la posada, si no hubiese tenido testigos, si nadie la hubiese oído, todo habría terminado allí, y es muy probable que no tuviésemos que referir ninguno de los acontecimientos que siguen. Pero esta conversación pasó en medio de la calle. Todo coloquio en la calle produce inevitablemente un corro. Hay muchas personas que solo desean ser espectadores. Mientras discutía con el carretero, se habían detenido algunos transeúntes, y entre ellos un muchacho en quien nadie había fijado la atención y que se separó del grupo echando a correr. En el momento en que el viajero, después de hacer la reflexión que acabamos de decir, se resolvía a retroceder, volvió el muchacho acompañado de una vieja. Señor, dijo la vieja, este muchacho me ha dicho que queréis alquilar un cabriolé. Estas sencillas palabras pronunciadas por una vieja, guiada por un chico, le hicieron sudar copiosamente. Creyó ver la mano que le había soltado reaparecer en la sombra, dispuesta a cogerle de nuevo. Respondió: sí, buena mujer, quiero alquilar un cabriolé. Y añadió apresuradamente: pero no hay ninguno en el pueblo. Sí hay, dijo la vieja. ¿Dónde? Preguntó el carretero. En mi casa, contestó la vieja. El viajero se estremeció. La mano fatal le había cogido otra vez. La vieja tenía, en efecto, bajo un cobertizo una especie de tartana. El carretero y el mozo de la posada, pesarosos de que se les escapase el viajero, intervinieron. Es un horrible carro. Está apoyado en el mismo eje. Es verdad que los asientos están suspendidos con correas. Llueve lo mismo dentro que fuera. Las ruedas están mohosas y oxidadas por la humedad. No irá mucho más allá que el tilburí. Es un carromato. Este caballero hará muy mal en servirse de él, etcétera, etcétera. Todo era verdad, pero aquel carro, aquella cosa cualquiera que fuese, rodaba y podía ir a Arras. Pagó lo que le pidieron. Dejó el tilburí al carretero para que le compusiese hasta su vuelta. Hizo enganchar el caballo blanco en la tartana, subió y siguió el camino que traía desde por la mañana. En el momento en que se puso en movimiento la tartana, se confesó que había tenido una alegría al creer que no podría ir más allá. Pero, examinando después esta alegría con algún tanto de cólera, conoció que había sido absurda. ¿Por qué se había de alegrar de retroceder? Hacía este viaje voluntariamente, sin que nadie le obligase a ello. Y ciertamente no sucedería sino lo que él quisiera. Cuando salía ya de Hesdin, oyó una voz que le gritaba: ¡parad, parad! Detuvo la tartana con un vivo movimiento en que había algo febril y convulsivo que se asemejaba a la esperanza. Era el muchacho de la vieja. Señor, dijo, yo he sido el que os he proporcionado ese carruaje. ¿Y qué? Que no me habéis dado nada. El viajero, que a todos daba tan fácilmente, halló esta pretensión exorbitante, enfadosa. Ah, eres tú buena pieza, dijo, pues tampoco te daré ahora. Arreó al caballo y partió a buen trote. Había perdido mucho tiempo en Hesdin y quiso ganarlo. El caballo era animoso y tiraba como dos, pero era en el mes de febrero, había llovido, los caminos estaban muy malos, y además la tartana era mucho más pesada y dura que el tilburí. Empleó cerca de 4 horas desde Hesdin a Saint-Pol, 4 horas para 5 leguas. En Saint-Pol hizo desenganchar en la primera posada que encontró y mandó llevar al caballo a la cuadra. Según había prometido a Scaufflaire, estuvo cerca del pesebre mientras comió el caballo, pensando en cosas bien tristes y confusas.
La posadera entró en la cuadra y le dijo: ¿Vais a almorzar? Y es verdad, tengo buen apetito. Y siguió a la posadera, que tenía bonita y alegre figura, hasta una sala baja, donde había varias mesas con hule en vez de mantel. Despachaos, dijo, debo marchar enseguida porque tengo mucha prisa. Una criada gruesa, flamenca, puso al momento un cubierto. El viajero miró a esta joven con benevolencia. Esto es lo que yo tenía, pensó, que no había almorzado. Sirviéronle, cogió el pan, comió un bocado, volvió a dejarle lentamente en la mesa y no tocó a más. Un carretero estaba comiendo en otra mesa. El viajero le dijo: ¿Por qué es tan amargo ese pan? El carretero era alemán y no lo entendió. El viajero volvió a la cuadra cerca de su caballo. Una hora después había salido ya de Saint Paul y se dirigía a Tinques, que solo dista 5 leguas de Arras. ¿Qué hacía en el camino? ¿En qué pensaba? Lo mismo que por la mañana, miraba cómo pasaban los árboles, los tejados de las cabañas, los campos cultivados, la perspectiva del paisaje que variaba a cada recodo del camino. Esta es una contemplación que satisface muchas veces al alma y la dispensa de pensar. ¿Qué puede haber más melancólico que ver muchos objetos por primera y última vez? Viajar es nacer y morir a cada instante. Tal vez, en la región más vaga de su espíritu, comparaba aquellos horizontes variables con la existencia del hombre. Todas las cosas de la vida huyen perpetuamente delante de nosotros, se mezclan la claridad y las sombras. Después de una viva luz viene un eclipse. El hombre mira, corre, tiende las manos para coger lo que pasa. Cada incidente es un recodo del camino y pronto llega la vejez. Se siente por fin como una sacudida, se ve todo negro, se distingue una puerta oscura. El sombrío caballo de la vida que nos conduce se para, y se ve algún ser velado y desconocido que le desunce en las tinieblas. El crepúsculo empezaba ya cuando los niños que salían de la escuela vieron entrar al viajero en Tinques. Debemos advertir que aquellos eran de los días más cortos del año. No se detuvo en Tinques. Cuando salía del pueblo, un caminero que estaba echando piedra a la carretera alzó la cabeza y dijo: ¡Qué caballo tan cansado! En efecto, la pobre bestia solo podía ya ir al paso. ¿Vais a Arras?, preguntó el peón. Sí. Pues si seguís así, ya llegaréis a buena hora. Detuvo el caballo y preguntó: ¿Cuánto hay de aquí a Arras? Unas 7 leguas largas. ¿Cómo? La guía de postas no marca más que 5 leguas y cuarto. Ah, respondió el peón. Pues no sabéis que están componiendo el camino. Le encontraréis cortado a 1/4 de legua y no podréis ir más lejos. ¿De veras? Allí tomaréis a la izquierda el camino que va a Carency, pasaréis el río y al llegar a Camblanc volveréis a la derecha, por el camino de Mont-Saint-Éloi a Arras. Pero va a llegar la noche y me perderé. ¿No sois del país? No. Pues todo es camino de travesía. Mirad, caballero, ¿queréis que os dé un consejo? Vuestro caballo está cansado. Volved a Tinques, hay una buena posada. Acostaos y mañana iréis a Arras. Tengo que estar allí esta noche. Eso es diferente. Entonces id a la posada y tomad un caballo de refresco. Un muchacho os guiará por el camino. Siguió el consejo del peón caminero, volvió atrás y media hora después pasó por el mismo sitio, pero al trote largo de un buen caballo que había agregado al suyo. Un mozo de cuadra que se llamaba Postillon iba sentado en la delantera del carruaje. Sin embargo, conocía que perdía tiempo. La noche caía ya. Entraron en la travesía. El camino era muy malo. El carruaje caía de un hoyo en otro. Dijo al postillón: siempre al trote y doble propina. En un vaivén se rompió el balancín. Señor, dijo el postillón, se ha roto el balancín y no sé cómo enganchar los caballos. Este camino es muy malo de noche. Si queréis ir a dormir a Tinques, podremos estar mañana temprano en Arras.
¿Tenéis una cuerda y una navaja? Respondió. Sí, señor. Cortó una rama de árbol e hizo un balancín. Había perdido 20 minutos, pero partió al galope. La llanura estaba tenebrosa. Una niebla baja y oscura se arrastraba por las colinas desprendiéndose como humo. Las nubes eran blanquecinas. Un fuerte viento que venía de la mar hacía en los límites del horizonte el mismo ruido que hacen los muebles en movimiento. Todo lo que descubría la vista tenía la actitud del terror. Cuántas cosas tiemblan al impulso de esos soplos de la noche. El frío le penetraba. No había comido desde la víspera. Recordaba vagamente otro viaje nocturno por las llanuras que rodean a D hacía 8 años. Le parecía que había sido ayer. Sonó una hora en algún campanario lejano y preguntó al muchacho: ¿Qué hora es esta? Las 7, señor. A las 8 estaremos en Arras. Solo nos faltan 3 leguas. Entonces se hizo por primera vez una reflexión que extrañó no se le hubiera ocurrido antes, que era inútil todo el trabajo que se tomaba, pues que no sabía la hora de la vista, que debía haberse informado, que era muy ridículo eso de ir adelante sin saber si el viaje sería útil. Después se hizo varios cálculos, que ordinariamente las sesiones del tribunal empiezan a las 9 de la mañana, que no debía ser larga aquella vista, que estando reducido todo a un robo de manzanas sería muy corta, que sólo habría después una cuestión de identificación, 4 o 5 declaraciones y alguna palabra de los abogados, que llegaría cuando todo habría concluido. El postillón arreaba el caballo. Habían pasado el río y quedaba ya a su espalda Mont Saint-Éloi. La noche se hacía cada vez más oscura. Fin del capítulo 5 del libro 7. Capítulo 6 del libro 7 de Los Miserables de Víctor Hugo. Sor Simplicia puesta a prueba. En aquel mismo momento Fantina estaba llena de alegría. Había pasado mala noche. La tos continua, el aumento de fiebre y el delirio no la habían abandonado. Por la mañana, cuando la visitó el médico, estaba delirando. El doctor estaba alarmado y había encargado que le avisasen cuando volviese el señor Magdalena. La joven estuvo toda la mañana triste, habló poco y se entretuvo en doblar la sábana, haciendo en voz baja unos cálculos que parecían de distancias. Sus ojos estaban hundidos y fijos, parecían casi apagados, pero por momentos brillaban y resplandecían como estrellas. No parece sino que, al aproximarse ciertas horas sombrías, la claridad del cielo inunda a los que se encuentran abandonados de la claridad de la tierra. Cada vez que Sor Simplicia le preguntaba cómo estaba, respondía con las mismas palabras: Bien, quisiera ver al señor Magdalena. Algunos meses antes, en el momento en que Fantina acababa de perder el último resto de pudor, de vergüenza y de alegría, era la sombra de sí misma. A la sazón era su espectro. La enfermedad física había completado la obra de la enfermedad moral. Aquella joven de 25 años tenía la frente arrugada, las mejillas marchitas, la nariz afilada, los dientes descarnados, el color plomizo, el cuello huesoso, las clavículas salientes, los miembros demacrados, la piel terrosa y sus cabellos rubios mezclados con algunos grises. ¡Ay, cómo improvisa la vejez el mal! A mediodía volvió el médico, dio algunas prescripciones, se informó de si el señor Magdalena había llegado y movió tristemente la cabeza. El señor Magdalena acostumbraba ir todos los días a las 3 a ver a la enferma, y como la exactitud era, en este caso bondad, era exacto. Fantina principió a inquietarse a las 2:30. En el espacio de 20 minutos preguntó más de 10 veces a la religiosa: ¿Qué hora es, hermana? Dieron las 3. A la tercera campanada, Fantina, que apenas podía moverse del lecho, se sentó bruscamente. Cruzó convulsivamente sus 2 manos descarnadas y amarillentas, y exhaló de su pecho uno de esos suspiros profundos que parece levantan un gran peso. Después se volvió y miró a la puerta. Nadie entró, la puerta no se abrió. Permaneció así un cuarto de hora con la vista fija en la puerta,
inmóvil y conteniendo el aliento. Sor Simplicia no se atrevía a hablarla. El reloj de la iglesia dio las 3:15. Fantina se dejó caer en la almohada. No habló ni una palabra y se puso a plegar la sábana. Pasó media hora, pasó una hora. Nadie entró. Cada vez que se oía el reloj, Fantina se incorporaba, miraba a la puerta y volvía a dejarse caer. Descubríase claramente su pensamiento, pero no pronunciaba ningún nombre. No se quejaba, no acusaba a nadie, solamente tosía de una manera lúgubre. Parecía que la iba cubriendo alguna nube oscura. Estaba lívida, sus labios se habían vuelto azules. Sin embargo, se sonreía en algunos momentos. Dieron las 5. La religiosa oyó que decía en voz muy baja y lenta: «Ya que me voy mañana, hace muy mal en no venir hoy». Sor Simplicia estaba también admirada del retraso del señor Magdalena. Fantina miraba al cielo de la cama. Parecía que quería recordar alguna cosa. De repente se puso a cantar con una voz débil como un soplo. La religiosa escuchó. Esto era lo que cantaba: «Paseando las calles compraremos cosas de lindo color. Azul es el lirio, rosadas las rosas, que viva mi amor. La Virgen María ayer en mi hogar con manto bordado me fue a visitar. Bajo este mi velo, me dijo, verás el niño que un día pedido me has. Corred a la villa y lienzo comprad, y también el hilo, también un dedal. Paseando las calles compraremos más. Oh, qué bellas cosas podremos comprar. Buena y santa Virgen, cerca de mi hogar adorné una cuna con cintas sin par, y aunque Dios su estrella de más claridad me diera, a este niño lo quisiera más. ¿Qué hacer con el lienzo que se fue a comprar al recién nacido? La ropa formad, del río en las aguas la ropa lavad, sin mancharla nada, sin nada arrugar. Una hermosa chambra y un bello cendal, que de lindas flores le pienso cuajar. Mas, ¿qué hacer que el niño no parece ya? Haced unos paños y me amortajad. Paseando las calles compraremos cosas de lindo color. Azul es el lirio, rosadas las rosas, que viva mi amor». Esta canción era un antiguo romance de nodriza con que solía dormir a Cosette, y que no se había presentado a su espíritu en los 5 años que hacía que no había visto a su niña. Fantina cantó con una voz tan triste y tan dulce que excitaba el llanto aún de una religiosa. La hermana, acostumbrada a la austeridad, sintió que se le saltaba una lágrima. El reloj dio las 6, sin que al parecer lo oyese Fantina, que no prestaba atención a cosa alguna. Sor Simplicia envió una criada a preguntar a la portera si había vuelto el señor alcalde y si subiría pronto a la enfermería. La criada volvió después de algunos minutos. Fantina seguía inmóvil, como atendiendo solo a sus ideas. La criada dijo en voz muy baja a Sor Simplicia que el señor Magdalena había salido por la mañana antes de las 6, a pesar del frío que hacía, en un tilburí tirado por un caballo blanco que había salido solo hasta sin cochero, que no se sabía el camino que había tomado, que algunos decían que le habían visto por el camino de Arras y otros que por el de París, que al marcharse había estado como siempre muy amable, pero que había dicho a la portera que no le esperase aquella noche. Mientras las dos mujeres, con la espalda vuelta a la cama de Fantina, hablaban en voz baja, la hermana preguntando y la criada conjeturando, Fantina, con la viveza febril propia de ciertas enfermedades orgánicas en que se combinan los movimientos libres de la salud con la espantosa debilidad de la muerte, se puso de rodillas en la cama, apoyando sus crispadas manos en la almohada, y escuchó sacando la cabeza por entre las cortinas. De repente exclamó: «¿Estáis hablando del señor Magdalena? ¿Por qué habláis bajo? ¿Qué hace? ¿Por qué no viene?». Su voz era tan brusca y tan ronca que las dos mujeres creyeron oír una voz de hombre y se volvieron asustadas. «Respondedme», gritó Fantina. La criada balbuceó: «La portera me ha dicho que no podía venir hoy». «Hija mía», dijo la hermana, «estáos quieta y echaos».
Fantina, sin cambiar de actitud, respondió en voz alta y acento imperioso: no podrá venir. ¿Por qué? Vosotras sabéis la causa. Os la decíais en secreto. Quiero saberla. La criada se apresuró a decir a la religiosa al oído: decid que está ocupado en el ayuntamiento. Sor Simplicia se ruborizó ligeramente. La criada le proponía una mentira. Por otra parte, creía que decir la verdad a la enferma sería causarle un gran dolor, lo que era grave en el estado de Fantina. Este rubor duró poco. La hermana dirigió a la joven su mirada tranquila y triste y dijo: el señor alcalde ha marchado fuera de la población. Fantina se levantó y se sentó sobre los talones. Sus ojos brillaron. Una inmensa alegría cubrió aquella fisonomía dolorida. ¡Ha marchado!, exclamó. ¡Ha ido a buscar a Cosette! Después levantó los brazos al cielo, y en su rostro se pintó una expresión inefable. Movía los labios, oraba en voz baja. Cuando acabó su oración dijo: hermana mía, voy a echarme otra vez. Voy a hacer todo lo que queráis. Hace poco he sido mala. Os pido perdón por haber hablado alto. Ya sé que me hace daño hablar alto, pero, hermana mía, ya veis que estoy muy contenta. Dios es muy bueno. El señor Magdalena también es bueno. Figuraos que ha ido a buscar a mi Cosette, a Montfermeil. Volvió a echarse, ayudó a la hermana a arreglar la almohada y besó una crucecita de plata que llevaba al cuello, regalo de Sor Simplicia. Hija mía, dijo la religiosa, descansad ahora y no habléis más. Fantina cogió con sus manos húmedas la mano de la beata, que padecía sintiendo aquel sudor. Ha salido esta mañana para París, y en verdad que no tiene necesidad de pasar por París. Montfermeil está un poco a la izquierda al venir. ¿Os acordáis cómo me decía ayer cuando yo le hablaba de Cosette? Pronto, pronto. Me quería dar una sorpresa. Ya sabéis que me había hecho firmar una carta para recogerla de los Thénardier. No dirán nada, ¿no es verdad? Y entregarán a Cosette, porque se les paga. Las autoridades no consentirían que se quedasen con la niña habiéndoles pagado. Hermana, no me hagáis señas para que no hable. Soy muy feliz. Voy muy bien. Ya no estoy mala. Voy a ver a Cosette. Hasta tengo hambre. Hace más de 5 años que no la veo. Vosotras no podéis figuraros cómo se quiere a los hijos. Estará tan hermosa. Tiene unos dedos rosados tan pequeñitos. Tendrá ahora unas manos tan bonitas. Al año tenía unas manos tan diminutas. Ah, debe estar ya muy alta. Tiene 7 años. Es una señorita. Yo la llamo Cosette, pero su nombre es Eufrasia. Esta mañana estaba yo mirando el polvo que había en la chimenea y estaba pensando en que la vería pronto. Dios mío, qué triste es pasar muchos años sin ver a un hijo, porque es preciso conocer que la vida no es eterna. Oh, qué bueno es el señor alcalde que ha ido por ella. ¿Es verdad que hace mucho frío? Habrá llevado su capa por lo menos. Vendrá mañana, ¿no es cierto? Mañana será un día de fiesta. Mañana por la mañana, hermana mía, me recordaréis que me ponga la papalina de encaje. Yo he andado el camino de Montfermeil a pie. El señor alcalde ha ido muy lejos por mí, pero las diligencias van muy deprisa. Mañana estará aquí con Cosette. ¿Cuánto hay de aquí a Montfermeil? La hermana, que no tenía idea alguna de las distancias, respondió: creo que podrá estar de vuelta mañana. Mañana, mañana, dijo Fantina. Veré a mi Cosette mañana. Ya veis, buena religiosa, que Dios es misericordioso, que no estoy mala. Estoy loca, bailaría si quisierais. El que la hubiera visto un cuarto de hora antes la habría desconocido. Estaba sonrosada, hablaba en voz viva y natural. Todo su semblante se había convertido, por decirlo así, en una sonrisa. Reíase por momentos hablando en voz baja, alegría de madre que es casi alegría de niño. Vamos, dijo la religiosa, ya sois feliz. Obedecedme, no habléis más.
Fantina echó la cabeza en la almohada y dijo a media voz: sí, échate, ten paciencia porque vas a ver a tu hija. Sor Simplicia tiene razón. Todos los que están aquí tienen razón. Y después, sin moverse, sin menear la cabeza, miró a todas partes con sus grandes ojos abiertos y aire alegre, y no habló más. La hermana cerró las cortinas creyendo que se dormiría. Entre 7 y 8 llegó el médico. No oyendo ningún ruido, creyó que Fantina dormía. Entró con cuidado y se acercó de puntillas a la cama. Separó un poco las cortinas y descubrió los grandes ojos de Fantina que le miraban tranquilamente. La joven le dijo: ¿no es verdad que dejaréis que la acueste a mi lado en una camita? El médico creyó que deliraba. Ella añadió: mirad, hay el sitio justo. El médico llamó aparte a Sor Simplicia, que le explicó todo, diciéndole que el señor Magdalena se había marchado por 1 o 2 días y que en la duda no habían creído conveniente desengañar a la enferma, que creía había ido a Montfermeil, además de que podría ser verdad. El médico lo aprobó y, acercándose a la cama, oyó que Fantina decía: ya veréis, cuando despierte por la mañana la daré los buenos días, y por la noche, como no duermo, la veré dormir. Su tranquilo sueño me hará un gran bien. Dadme la mano, dijo el médico. Extendió el brazo y exclamó riendo: ah, es verdad. ¿No lo sabéis? Ya estoy buena. Cosette llega mañana. El médico se sorprendió. Estaba mejor. La opresión era menor. El pulso había tomado su primitiva fuerza. Una especie de nueva vida reanimaba aquel cuerpo desfallecido. Señor doctor, dijo la enferma, ¿os ha dicho ya la hermana que el señor alcalde ha ido a buscar a mi cariñito? El médico recomendó el silencio y que se evitase toda emoción penosa. Recetó una infusión de quinina pura y, para el caso en que volviese la fiebre a la noche, una poción calmante. Al marcharse dijo a la hermana: esto va mejor. Si el señor alcalde viniese mañana con la niña, quién sabe. Hay crisis tan asombrosas. Se han visto curas hechas por grandes alegrías. Y aunque sé que esta es una enfermedad orgánica muy adelantada, sé también que hay en esto mucho misterioso. Tal vez se salvaría. Fin del capítulo 6 del libro 7. Capítulo 7 del libro 7 de Los Miserables de Víctor Hugo. El viajero, al llegar al término de su viaje, toma sus precauciones para volverse. Eran cerca de las 8 de la noche cuando la tartana que hemos dejado en el camino entró por la puerta cochera de la casa de postas de Arras. El hombre a quien hemos seguido hasta este momento se apeó. Respondió con aire distraído a los cuidados de los criados de la posada. Despidió al postillón con el caballo de refresco que había llevado y llevó por sí mismo el blanco a la cuadra. Después empujó la puerta de una sala baja y se sentó apoyando los codos en una mesa. Había empleado 14 horas en un viaje en que solo esperaba emplear 6. Decíase que no era suya la culpa, pero en el fondo no lo sentía. La posadera entró. ¿Queréis comer o acostaros? El viajero hizo un signo negativo. El mozo dice que vuestro caballo está muy cansado. Aquí rompió el silencio. ¿No podrá volver a viajar mañana por la mañana? Oh, necesita por lo menos 2 días de descanso. ¿No es esta la casa de postas? Preguntó. Sí, señor. La posadera le llevó al despacho, donde presentó su pasaporte y preguntó si podría ir aquella noche a M, a orillas del M, en el correo. Precisamente el asiento estaba desocupado y le tomó. Caballero, dijo el empleado, no faltéis a la 1 en punto. Después salió de la posada y empezó a andar por la población. No había estado nunca en Arras. Las calles estaban oscuras. Iba a la aventura, pero se obstinaba en no preguntar a los transeúntes. Pasó el riachuelo Cranchon y se encontró en un dédalo de callejuelas en que se perdió, pero viendo a un hombre con un farol, se decidió a preguntarle, no sin haber antes mirado a derecha e izquierda, como si temiera que alguien oyese su pregunta.
Amigo, dijo, ¿me haréis el favor de decir dónde está la audiencia? ¿No sois de aquí? Respondió el transeúnte, que era un viejo. Pues bien, seguidme. Voy precisamente hacia la audiencia, es decir, hacia la prefectura, porque están ahora reparando la audiencia y los tribunales están en la prefectura. ¿Y allí se ven las causas? Sin duda, caballero. La prefectura era el palacio del obispo antes de la Revolución. El señor de Conzié, que era obispo el año de 82, hizo una gran sala que es hoy donde se reúne el tribunal. Por el camino el hombre continuó. Si es una causa lo que queréis ver, ya es tarde, porque suelen concluir a las 6. Pero cuando llegaron a la plaza, el hombre le enseñó 4 grandes ventanas iluminadas en la fachada de un vasto y tenebroso edificio. A fe que llegáis a tiempo, añadió, tenéis fortuna. ¿Veis esas 4 ventanas? Son de la sala del tribunal. Hay luz, por lo tanto no deben de haber concluido. Será largo el negocio y tendrán audiencia de noche. ¿Tenéis interés en esta causa? ¿Es causa criminal? ¿Sois testigo? Respondió. No vengo a ninguna causa, sino que tengo solo que hablar a un abogado. Eso es otra cosa, dijo el hombre. Ahí está la puerta, donde está el centinela. No tenéis que hacer más que subir la escalera principal. Siguió las indicaciones del viejo, y algunos minutos después estaba en una sala donde había mucha gente y varios grupos compuestos en parte de abogados con toga que cuchicheaban acá y allá. Es cosa que oprime el corazón ver esos grupos de hombres vestidos de negro que hablan en voz baja a la puerta de la sala del tribunal. Es muy raro encontrar caridad y compasión en sus palabras. En cambio, se encuentran condenas anticipadas. Tales grupos se presentan al que los observa como sombrías colmenas, o como espíritus zumbantes que construyen en común toda clase de edificios tenebrosos. La sala era una espaciosa habitación alumbrada por una sola lámpara. Había sido una sala del palacio del obispo y servía de antecámara al tribunal. Una puerta de 2 hojas, cerrada en aquel momento, la separaba de la sala en que se reunían los jueces para deliberar. La oscuridad era tal que el viajero no temió dirigirse al primer abogado que encontró. «Caballero», le dijo, «¿en qué están?» «Ya se acabó», dijo el abogado. «¿Se acabó?», dijo esta palabra con tal acento que el abogado se volvió. «¿Sois tal vez algún pariente?» «No, no conozco a nadie. ¿Ha habido condena?» «Sí, no era posible otra cosa». «¿A presidio?» «A galera perpetua». «¿Se ha probado la identidad?» dijo con voz tan débil que apenas se le oía. «¿Qué identidad?», contestó el abogado. «No había ninguna identificación que hacer. Esa mujer había matado a su hijo. Se ha probado el infanticidio. El jurado ha desechado el cargo de premeditación y ha sido condenada a galera para toda la vida». «Pero, ¿es una mujer?», dijo. «Ciertamente, la Limousin». «Pues, ¿de qué habláis?» «De nada. Pero, supuesto que han acabado, ¿por qué está aún la sala iluminada?» «Por el otro proceso que ha empezado hace cerca de 2 horas». «¿Cuál?» «Oh, eso es muy claro también. Un pícaro, un reincidente, un presidiario que ha robado. No sé su nombre, pero tiene cara de bandido. Solo por su figura le enviaría yo a presidio». «¿Y hay medio de entrar en la sala?» «Creo que no hay mucha gente. Sin embargo, se ha suspendido la audiencia. Han salido algunas personas y al volverse a abrir podéis probar». «¿Por dónde se entra?» «Por esa puerta grande». El abogado le dejó. En pocos instantes, casi simultáneamente, había experimentado todas las emociones posibles. Las palabras indiferentes de aquel abogado le habían atravesado el corazón como agujas de hielo, como puntas de fuego. Cuando supo que aún no había acabado la causa, respiró, pero no hubiera podido decir si lo que sentía era alegría o dolor.
Se acercó a algunos grupos y escuchó lo que decían. Habiendo muchas causas, el presidente había señalado para aquel día dos de las más sencillas y breves. Se había visto primero la de infanticidio, y entonces se veía la del presidiario, del reincidente, del caballo de retorno. Aquel hombre había robado unas manzanas, pero esto no estaba bien probado. Lo que estaba bien probado era que había sido presidiario en Tolón. Esto era lo que daba mal giro a su negocio. Habían terminado el interrogatorio y las declaraciones de los testigos, pero faltaban aún la acusación del Ministerio Público y la defensa del abogado, con lo cual llegarían las 12 de la noche, tal vez antes de que concluyera la vista. El acusado saldría probablemente condenado. El fiscal era muy elocuente y no perdía ningún negocio de estos. Era un joven de talento que hacía versos. Cerca de la puerta y de pie estaba un portero a quien preguntó nuestro viajero: ¿Se abrirá pronto la puerta? No se abrirá. ¿Cómo? ¿No se volverá a abrir cuando continúe la vista? ¿No está suspendida? La vista continúa ya, pero la puerta no se abrirá. ¿Por qué? Porque está llena la sala. ¿Y qué? No hay ni un solo sitio. Ni uno. La puerta está cerrada y nadie puede entrar. El portero señaló después de un momento de silencio. Solo hay 2 o 3 sitios detrás del señor presidente, pero allí solo entran los funcionarios públicos. Y diciendo esto volvió la espalda. Nuestro hombre se retiró con la cabeza baja, atravesó la antecámara y bajó la escalera lentamente, como dudando en cada escalón. Es probable que tuviera una especie de consejo consigo mismo. La violenta lucha que se verificaba en su interior desde la víspera no había concluido. A cada momento entraba en una nueva peripecia. Cuando llegó a la meseta de la escalera, se arrimó a la barandilla y cruzó los brazos. De repente se desabrochó la levita, sacó su cartera, cogió un lápiz, arrancó una hoja y escribió rápidamente a la luz del farol estas palabras: El señor Magdalena, alcalde de M a orillas del M. Después subió la escalera con precipitación, atravesó la multitud, se dirigió al portero, le dio el papel y le dijo con voz de mando: Entrad esto al señor presidente. El portero tomó el papel, le miró y obedeció. Fin del capítulo 7 del libro 7. Capítulo 8 del libro 7 de Los Miserables de Víctor Hugo. Entrada de favor. El alcalde de M a orillas del M había adquirido, sin él saberlo, cierta celebridad. Hacía 7 años que su reputación de virtud se extendía por el Bajo Boloñés y había pasado los límites de tan pequeña comarca, llegando a las 2 o 3 provincias próximas. Además del gran servicio que había hecho a la capital, reformando la industria de los abalorios negros, no había ni uno de los 141 ayuntamientos del distrito que no le debiese algún beneficio, porque también había ayudado y protegido la industria de los demás distritos. Había sostenido con su crédito y sus fondos la fábrica de tules de Boloña, la de hilados de lino a máquina de Frévent y los telares hidráulicos de Boubert de Riocoche. En todas partes se pronunciaba con veneración su nombre. Arras y Douai envidiaban su alcalde a la pequeña población de M a orillas del M. El magistrado de la audiencia de Douai, que presidía el tribunal de Arras, conocía, como todo el mundo, aquel nombre tan profunda y universalmente respetado, y cuando el portero, abriendo discretamente la puerta que comunicaba con la sala de vista, se inclinó detrás del sillón del presidente y le dio el papel que acabamos de leer, añadiendo: Este caballero desea asistir a la vista. El presidente hizo un movimiento de deferencia, cogió la pluma, escribió algunas palabras en el mismo papel y se le dio al portero diciendo: que entre. El desgraciado cuya vida vamos refiriendo se había quedado de pie en la puerta de la sala, en el mismo sitio y en la misma actitud en que el portero le había dejado, y oyó en medio de su meditación una voz que le decía: ¿Queréis hacer el honor de seguirme? Era el portero que le había vuelto la espalda un instante antes y que a la sazón le saludaba profundamente. Le dio el papel,
Él le desdobló y como estaba cerca de la lámpara pudo leer: el presidente del tribunal presenta sus respetos al señor Magdalena. Restregó el papel entre sus manos como si aquellas palabras tuviesen para él un sabor extraño y amargo, y siguió al portero. Algunos minutos después estaba en una especie de gabinete de aspecto severo, alumbrado por 2 bujías que había encima de una mesa cubierta de un tapete verde. Aún tenía en los oídos las últimas palabras del portero que acababa de dejarle: caballero, esta es la sala de las deliberaciones. No tenéis que hacer más que tocar el botón de cobre de esa puerta y os hallaréis en la sala del tribunal, detrás del sillón del señor presidente. Estas palabras se mezclaban en su pensamiento con un recuerdo vago de los negros corredores y estrechas escaleras que acababa de recorrer. El portero le había dejado solo. Había llegado el momento supremo. Trataba de recogerse en sí mismo y no podía conseguirlo. En los momentos en que el hombre tiene más necesidad de pensar en las realidades dolorosas de la vida, es precisamente cuando los hilos del pensamiento se rompen en el cerebro. Estaba en el mismo sitio en que los jueces deliberan y condenan. Miraba con tranquilidad estúpida aquel aposento pacífico y temible en que se habían roto tantas vidas, en que iba a resonar su nombre y que su destino atravesaba en aquel momento. Miró después a la pared, se miró a sí propio, asombrándose de estar en aquel sitio y de ser él mismo. No había comido hacía 24 horas, estaba rendido del movimiento del carruaje, pero no lo sentía. Le parecía que no sentía nada. Se aproximó a la pared y se paró ante un cuadro negro que contenía, cubierta con un cristal, una carta autógrafo de Juan Nicolás Pache, corregidor de París y ministro, fechada sin duda por una equivocación el 9 de junio del año segundo, y en la cual Pache enviaba al ayuntamiento la lista de los ministros y diputados arrestados en sus casas respectivas. Si alguno le hubiera visto en aquel momento, habría creído sin duda que aquella carta le interesaba, porque no separaba sus ojos de ella después de haberla leído 2 o 3 veces. Pero la leyó sin poner por su parte atención alguna. Pensaba en Fantina y en Cosette. Sin dejar su meditación, se volvió y vio el botón de cobre de la puerta que le separaba de la sala. Casi se había olvidado de la tal puerta. Detúvose su mirada hasta entonces tranquila en aquel botón, se extravió después y poco a poco se fue llenando de espanto. Gruesas gotas de sudor salían de sus cabellos y corrían por sus sienes. Lanzó después con cierta especie de autoridad y al mismo tiempo de rebelión un grito indescriptible que quería decir: ¡Pardiez! ¿Quién me obliga a mí? Se volvió vivamente, vio la puerta por donde había entrado, se dirigió a ella, la abrió y salió. Ya no estaba en aquel cuarto, estaba fuera. Se encontró en un pasillo largo, estrecho, cortado por escalones y postigos que formaban toda clase de ángulos, y alumbrado aquí y allá por faroles parecidos a lamparillas de enfermos. Era el pasillo por donde había entrado. Respiró, escuchó, no oyó nada por ningún lado y huyó como si le persiguieran. Cuando hubo recorrido algunos recodos del pasillo, escuchó de nuevo. El mismo silencio y la misma sombra le rodeaban. Estaba sofocado, temblaba. Tuvo que apoyarse en la pared. La piedra estaba fría, helóse el sudor en su frente y se enderezó temblando. Entonces, solo, de pie en aquella oscuridad, tembló de frío y quizá también de otra cosa. Meditó. Había estado meditando toda la noche, todo el día. Solo podía oír una voz que le decía: ¡ay de ti! Así pasó un cuarto de hora. Por fin inclinó la cabeza, suspiró con angustia, dejó caer los brazos y volvió atrás. Anduvo lentamente y como oprimido de algún peso, como si alguno le hubiese cogido en su fuga y le volviese. Entró de nuevo en la sala de las deliberaciones y lo primero que vio fue el botón de la puerta, que era de cobre pulimentado y resplandecía para él como una estrella horrible. Le miró como una oveja puede mirar a un tigre.
No podía separar los ojos de aquel botón. De rato en rato daba un paso y se acercaba a la puerta. Si hubiera escuchado, habría oído una especie de murmullo confuso, el ruido de la sala, pero ni oía ni escuchaba. De pronto, sin saber cómo, se encontró cerca de la puerta y cogió convulsivamente el botón. La puerta se abrió. Estaba en la sala de la audiencia. Fin del capítulo 8 del libro 7. Capítulo 9 del libro 7 de Los Miserables de Víctor Hugo. Un sitio donde empiezan a formarse las convicciones. Dio un paso, cerró maquinalmente la puerta detrás de sí y quedó de pie examinando lo que veía. Era la sala un vasto recinto iluminado apenas, ya silencioso, ya lleno de un vago rumor. Todo el aparato de un proceso criminal se desplegaba, con su mezquina y lúgubre gravedad, en medio de la multitud. En un extremo de la sala, precisamente en el mismo que él estaba, los jueces, con aire distraído, con la toga usada, se mordían las uñas o cerraban los párpados. En el otro extremo, una multitud desarrapada, abogados en toda clase de actitudes, soldados de fisonomía tan dura como honrada, un entarimado lleno de manchas, un techo sucio, mesas cubiertas de un paño más amarillo que verde, puertas ennegrecidas por las manos, algunos clavos en la pared, quinqués tabernarios que daban más tufo que claridad. En las mesas algunas velas de sebo en candeleros de cobre. La oscuridad, la fealdad, la tristeza. Y todo esto producía una impresión grave y augusta, porque se descubría esa gran cosa humana que se llama ley, y esa gran cosa divina que se llama justicia. En toda aquella gran multitud nadie hizo caso de él. Todas las miradas se fijaban en un punto único, en un banco de madera situado cerca de una puertecilla a la izquierda del presidente. En aquel banco, alumbrado por varias velas, había un hombre entre dos gendarmes. Aquel era el acusado. No le buscó, le vio. Sus ojos se dirigieron allí naturalmente, como si antes hubiesen visto ya el sitio que ocupaba. Y creyó verse a sí mismo, envejecido, no con su mismo rostro, pero con el mismo aspecto, con sus cabellos erizados, con aquella mirada salvaje e inquieta, con aquella blusa que llevaba el día que entró en D, lleno de odio, y ocultando en su alma aquel espantoso tesoro de pensamientos horribles acumulados en tantos años de presidio. Y se dijo estremeciéndose: Dios mío, ¿me convertiré yo en eso? Aquel hombre parecía tener a lo menos 60 años. Había en su aspecto un no sé qué de rudeza, de estupidez, de espanto. Al ruido de esta puerta, el presidente volvió la cabeza, y conociendo que el que acababa de entrar era el alcalde de M a orillas del M, le saludó. El fiscal, que había visto al señor Magdalena en M a orillas del M, a donde las funciones de su ministerio le habían llamado alguna vez, le conoció y le saludó también. Él apenas lo notó. Estaba sometido a una especie de alucinación. Miraba solamente. Hacía 27 años había visto lo mismo que entonces. A los jueces, al escribano, a los gendarmes, a aquella multitud de cabezas cruelmente curiosas. Volvía a encontrar aquel espectáculo lúgubre, las mismas cosas que existían, que se movían, que vivían. Aquello no era un esfuerzo de su memoria, ni una pintura de su imaginación. Eran verdaderos gendarmes, verdaderos jueces, verdaderos espectadores, verdaderos hombres de carne y hueso. Aquello existía, evidentemente. Veía reaparecer, revivir en toda su horrible realidad las escenas monstruosas de su pasado. Todo esto era lo que tenía delante de sí. Se sintió horrorizado y cerró los ojos y exclamó en lo más profundo de su alma: «Nunca». Y por un capricho trágico de su destino que le estremecía y casi le volvía loco, tenía delante a otro que era él mismo. Aquel hombre a quien estaban juzgando le conocían todos por Juan Valjean. Tenía ante sus ojos, visión extraordinaria, la escena más horrible de su vida, representada por su fantasma.
Todo era lo mismo, el mismo aparato, la misma hora de la noche, casi las mismas caras de los jueces y de los soldados y de los espectadores. Solamente encima de la cabeza del presidente había un crucifijo que no había en los tribunales cuando él fue condenado. Entonces Dios estaba ausente. Había detrás de él una silla. Se dejó caer en ella temiendo que pudieran verle, y se aprovechó de un legajo de papeles que había en la mesa de los jueces para ocultar su rostro a los espectadores. Podía, pues, ver sin ser visto. Entonces entró en el sentimiento de la realidad y se repuso. Llegó a esa fase de calma en que se puede escuchar. El señor Bamatabois era uno de los jurados. Buscó a Javert y no le encontró. La mesa del escribano le ocultaba la vista del banco de los testigos, y además, según hemos dicho ya, la sala estaba poco alumbrada. En el momento en que entró, el defensor acababa su peroración. La atención de los espectadores se hallaba muy excitada. La vista había durado ya 3 horas. Hacía 3 horas que aquella muchedumbre veía encorvarse poco a poco bajo el peso de una semejanza horrible a un hombre, a un desconocido, a un ser miserable, profundamente estúpido o profundamente hábil. Aquel hombre era un vagabundo que había sido cogido en el campo con una rama cargada de manzanas maduras, arrancada de un manzano de un cercado próximo, llamado el cercado de Pierron. ¿Quién era aquel hombre? Habíase procedido a una investigación, habían sido oídos los testigos, habían estado conformes y los hechos se habían aclarado. La acusación decía: no solamente tenemos aquí un ladrón de frutos, un merodeador, tenemos en nuestras manos un bandido, un relapso, un antiguo presidiario, un malvado de los más peligrosos, un malhechor llamado Juan Valjean, a quien persigue la justicia hace mucho tiempo, y que hace 8 años, al salir del presidio de Tolón, cometió un robo en despoblado a mano armada en la persona de un muchacho llamado Gervasillo. Crimen previsto por el artículo 383 del Código Penal, por cuyo crimen nos reservamos juzgarle cuando se haya averiguado la identidad legal de su persona. Acaba de cometer un nuevo robo, lo que constituye la reincidencia. Condenadle ahora por el último crimen. Luego será juzgado por el antiguo. El acusado seguía como asombrado ante esta acusación y ante la unanimidad de los testigos. Hacía gestos y signos negativos, o miraba atentamente al techo. Hablaba con trabajo, respondía con embarazo, pero toda su persona, desde los pies a la cabeza, negaba los hechos alegados. Estaba como un idiota en presencia de aquellas inteligencias formadas en batalla en derredor suyo, como un extranjero en medio de aquella sociedad que le cercaba. Y sin embargo, de allí podía salir para él un porvenir terrible. La verosimilitud crecía por momentos, y aquella multitud miraba con más ansiedad que él mismo la sentencia llena de calamidades que amenazaba su cabeza más y más. Una eventualidad dejaba entrever posible la pena de muerte si se reconocía la identidad, si sobre el robo de Gervasillo recaía una condena. ¿Qué era, pues, aquel hombre? ¿De qué naturaleza era su apatía? ¿Era imbécil o astuto? ¿Comprendía demasiado o no comprendía nada? Cuestiones que dividían a la multitud y que parecía dividían también al jurado. En aquel proceso había horror o intriga. El drama era no sólo sombrío, sino oscuro. El defensor había hablado bastante bien en ese lenguaje provinciano que ha sido por mucho tiempo la elocuencia del foro, que usaban en otro tiempo los abogados, lo mismo en París que en Romorantin o en Montbrison, y que hoy, habiéndose hecho clásico, le practican solo los oradores oficiales, a quienes conviene por su sonora gravedad y su frase majestuosa. Lenguaje en que el marido se llama esposo, la mujer esposa. París el centro de las artes y de la civilización, el rey el monarca, el obispo un santo pontífice, el fiscal el elocuente intérprete de la vindicta pública, los oradores la voz que acaba de oírse, el siglo de Luis XVI, el gran siglo, un teatro el templo de Melpomene, la familia reinante la augusta sangre de nuestros reyes,
un concierto, una solemnidad musical. El comandante general de la provincia, el ilustre guerrero que, etc. Los alumnos del seminario, esos tiernos levitas, los errores imputados a los periódicos, la impostura que destila su veneno en las columnas de esos órganos, etc., etc. El abogado, pues, había empezado por el robo de manzanas, cosa difícil para un buen estilo, pero el mismo benigno Bossuet se vio obligado a aludir a una gallina en una oración fúnebre y lo hizo con elocuencia. El abogado había sentado que el robo de las manzanas no estaba suficientemente probado. Su cliente, a quien como defensor persistía en llamar Champmathieu, no había sido visto al escalar la pared ni al romper la rama. Había sido cogido con esta rama, que el abogado llamaba con más gusto ramo, pero él decía que la había encontrado en el suelo y recogido. ¿Dónde estaba la prueba de lo contrario? Sin duda, esta rama había sido arrancada, robada después de un escalamiento y arrojada por el ladrón atemorizado. Sin duda había habido un ladrón, pero ¿qué probaba que este ladrón fuera Champmathieu? Una sola cosa, que había sido presidiario. El abogado no negaba que esto parecía desgraciadamente bien probado. El acusado había residido en Faverolles. El acusado había sido podador. El nombre de Champmathieu podía muy bien tener por origen Juan Mathieu. Todo esto era verdad. Además, 4 testigos reconocían sin duda alguna positivamente en Champmathieu al presidiario Juan Valjean. A estas indicaciones, a estos testimonios, el abogado no podía oponer más que la negativa de su cliente, negativa interesada. Pero aun suponiendo que fuese Juan Valjean, ¿probaba esto que fuese el autor del robo de manzanas? Esto era a lo más una presunción, no una prueba. El defensor, en su buena fe, debía convenir en que el acusado había adoptado un mal sistema de defensa. Se obstinaba en negarlo todo, el robo y su condición de presidiario. La confesión en este último punto hubiera sido mucho mejor, y de seguro le hubiera granjeado la indulgencia de los jueces. Su defensor le había aconsejado, pero el acusado se había negado obstinadamente, creyendo sin duda salvarse negándolo todo. Esto estaba mal hecho. Pero ¿no debía tenerse en cuenta su escasa inteligencia? Aquel hombre era visiblemente estúpido. Su larga permanencia en el presidio, su gran miseria fuera de él le habían embrutecido, etc. Se defendía mal, pero ¿era esta una razón para condenarle? En cuanto al robo de Gervasillo, el abogado no tuvo que hablar de él porque no estaba en la causa. El abogado concluía suplicando al jurado y al tribunal que si creían probada la identidad de Juan Valjean, le aplicasen la corrección de policía que se aplica a los transgresores de un bando, y no el castigo terrible de un reincidente. El fiscal contestó al defensor. Estuvo violento y florido como están habitualmente los fiscales. Felicitó al defensor por su lealtad, se aprovechó de ella hábilmente y atacó al acusado por todas las concesiones que había hecho. El abogado parecía haber concedido que el acusado era Juan Valjean, y el fiscal tomó acta de estas palabras. Esta parte de la acusación era, pues, un hecho aceptado y no podía negarse. Después, por una hábil autonomasia, remontándose al origen y causas de la criminalidad, tronó contra la inmoralidad de la escuela romántica, que estaba entonces en su apogeo bajo el nombre de escuela satánica, que le habían dado los críticos de la Quotidienne y del Oriflamme. Atribuyó, no sin verosimilitud, a la influencia de esta literatura perversa el delito de Champmathieu, o por mejor decir, el de Juan Valjean. Agotadas estas consideraciones, pasó a hablar de Juan Valjean. ¿Quién era este Juan Valjean? Un monstruo vomitado, etc. El modelo de esta clase de descripciones se halla en la relación de Tegamen, que no es útil en la tragedia, pero presta diariamente grandes servicios a la elocuencia forense. El auditorio y los jurados se estremecieron. Acabada esta descripción, el fiscal continuó con un movimiento oratorio, a propósito para excitar hasta lo sublime al día siguiente el entusiasmo del diario de la prefectura. Y es un hombre semejante, etc., etc.
vagabundo, mendigo, sin medios de existencia, etcétera, etcétera, acostumbrado a las acciones criminales, poco corregido por su estancia en el presidio, como lo prueba el crimen cometido contra Gervasillo, etcétera, etcétera. Y es un hombre semejante el que he cogido en la vía pública en flagrante delito de robo, a algunos pasos de una pared escalada, teniendo aún en la mano el cuerpo del delito. Todavía niega el robo y el escalamiento, y lo niega todo, hasta su nombre, hasta su identidad. Además de 1000 pruebas que no hay para qué repetir, le reconocen 4 testigos. Javert, el íntegro inspector de policía Javert, y 3 de sus antiguos compañeros de ignominia, los presidiarios Brevet, Chenildieu y Cochepaille. ¿Qué puede oponerse a esta unanimidad? Y niega. ¡Qué endurecimiento! Señores jurados, haréis justicia, etc. Mientras que hablaba el fiscal, el acusado escuchaba con la boca abierta, con una especie de asombro no exento de admiración. Estaba indudablemente sorprendido de que un hombre pudiese hablar así. De rato en rato, en los momentos más enérgicos de la acusación, en aquellos instantes en que la elocuencia que no puede contenerse se desborda en un torrente de epítetos y rodea al acusado como una tempestad, movía lentamente la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como haciendo una triste y muda protesta con que se contentaba desde el principio de la vista. Los espectadores que estaban próximos a él le oyeron decir 2 o 3 veces a media voz: «Ved aquí el resultado de no haberse informado del señor Baloup». El fiscal hizo notar al jurado esta actitud estúpida, calculada evidentemente, y que denotaba no la imbecilidad sino la astucia, el hábito de engañar a la justicia, que ponía en evidencia la profunda perversidad de aquel hombre, y terminó reservándose para el asunto de Gervasillo y pidiendo un severo castigo. Por el pronto este era, como hemos dicho, la cadena perpetua. El defensor se levantó. Empezó por cumplimentar al Ministerio Público por su admirable palabra, y después contestó como pudo, pero débilmente. Conocía que se hundía el terreno bajo sus pies. Fin del capítulo 9 del libro 7. Capítulo 10 del libro 7 de Los Miserables de Víctor Hugo. El sistema de negativas. Llegó el momento de cerrar el debate. El presidente mandó levantarse al acusado y le hizo la pregunta de costumbre: ¿Tenéis algo que alegar en defensa vuestra? El hombre se puso de pie, dando vueltas entre sus manos al gorro, como si no hubiese entendido la pregunta. El presidente la repitió. Entonces la oyó el acusado. Pareció que la había comprendido. Hizo un movimiento como si despertase de un sueño. Paseó la vista alrededor, miró al público, a los gendarmes, a su abogado, a los jurados, al tribunal. Puso su monstruosa mano sobre la barandilla que había delante de su banquillo. Miró de nuevo y luego, dirigiendo la vista al fiscal, empezó a hablar. Habló como un torrente. Las palabras se escapaban de su boca incoherentes, impetuosas, atropelladas, confusas, como si acudiesen en tropel a sus labios para salir de una vez. Véase lo que dijo. Tengo que decir algo. Yo he sido carretero en París y he estado en casa del señor Baloup. Mi profesión era muy dura. Los carreteros trabajan siempre al aire libre en patios o bajo cobertizos en los buenos talleres, pero nunca en sitios cerrados porque necesitan mucho espacio. En el invierno pasan tanto frío que tiene uno que golpearse los brazos para calentarse, pero esto no gusta a los maestros porque dicen que se pierde tiempo. Manejar el hierro cuando están heladas las calles es muy duro. Así se acaban pronto los hombres, y se hace uno viejo cuando aún es joven. A los 40 años, hombre gastado. Ya tenía 53 y lo pasaba muy mal. Y después son tan malos los obreros. Cuando uno no es joven le llaman por cualquier cosa pícaro viejo, burro viejo. Yo no ganaba más que 30 sueldos al día. Me pagaban lo menos que podían. Los maestros se aprovechaban de mi edad. Además, yo tenía una hija que era lavandera del río. Ganaba poco, pero los dos íbamos tirando. Mas ella tenía mucho trabajo también.
estaba todo el día metida en una banca hasta medio cuerpo, con lluvias, con nieves, con un viento que cortaba la cara. Cuando helaba era lo mismo, tenía que lavar, porque hay mucha gente que no tiene bastante ropa y espera enseguida. Y si no lavaba, perdía los parroquianos. Las tablas están mal juntas y entra el agua por todas partes. Los vestidos se mojaban todos por arriba y por abajo. El agua le penetraba. Lavó también algún tiempo en el hospital de los niños expósitos, a donde llega el agua por caños. Allí no hay bancas, se lava delante del caño y se aclara en el estanque. Como allí está cerrado, se tiene menos frío, pero la colada de agua caliente es muy mala y hace perder la vista. Venía la pobre a las 7 de la noche y se acostaba porque estaba rendida. Su marido la pegaba. Ha muerto ya. Hemos sido muy desgraciados. Era una joven que no iba a los bailes, siempre en casa. Me acuerdo de un martes en carnaval en que estaba acostada a las 8. Ahí tenéis. Yo digo la verdad. No tenéis que hacer más que preguntarme. Ah, sí, preguntad. Yo soy muy torpe. París es un infierno. ¿Quién conoce al tío Champmathieu? Ya os he dicho que el señor Baloup. Preguntad en casa de Baloup. No sé qué más queréis. El hombre se calló y permaneció en pie. Había hablado con voz alta, ronca, precipitada, dura, con una especie de sencillez irritada y salvaje. Una vez se interrumpió para saludar a alguien entre los espectadores. Las afirmaciones que lanzaba, por decirlo así, de su boca, salían como una especie de hipo violento, y acompañaba cada una con un gesto parecido al que hace un leñador al hendir la madera. Así que acabó, el auditorio se echó a reír. Él miró al público, vio que se reía, y no comprendiendo nada, se echó a reír también. Triste era aquel espectáculo. El presidente, que era un hombre atento y benévolo, habló a su vez. Recordó a los señores jurados que el señor Baloup, antiguo maestro carretero, con quien había trabajado el acusado, había sido citado inútilmente. Estaba en quiebra y no había podido ser habido. Después, volviéndose al acusado, le aconsejó que oyera lo que iba a decirle y añadió: vuestra situación exige que reflexionéis. Sobre vos pesan las más graves presunciones y os pueden traer consecuencias capitales. Por interés vuestro, os requiero por última vez para que os expliquéis claramente sobre estos dos hechos. Primero, habéis escalado la cerca de Pierron, roto una rama y robado manzanas. Es decir, ¿habéis cometido un robo con escalamiento? ¿Sí o no? Segundo, ¿sois el expresidiario Juan Valjean? ¿Sí o no? El acusado movió la cabeza como si hubiese comprendido y supiese lo que iba a responder. Abrió la boca, se volvió hacia el presidente y dijo: en primer lugar. Después miró su gorra, miró al techo y se calló. Acusado, dijo el fiscal con severa voz, estad atento. No respondéis a nada de lo que os preguntan. Vuestra turbación os condena. Es evidente que no os llamáis Champmathieu, que sois el presidiario Juan Valjean, oculto bajo el nombre de Juan Mathieu, que era el apellido de vuestra madre, que habéis estado en Auvernia, y que sois natural de Faverolles, donde erais podador. Es evidente que habéis robado con escalamiento manzanas maduras en el cercado de Pierron. Los señores jurados apreciarán estos hechos. El acusado se había sentado, pero de repente se levantó cuando acabó de hablar el fiscal y gritó: sois muy malo. Esto es lo que quería decir y no sabía cómo. Yo no he robado nada. Soy un hombre que no puede comer todos los días. Venía de allí, iba por el camino después de una tempestad que había asolado el campo. Los charcos se desbordaban y no se veían por cima de las arenas más que las puntas de la hierba. Al lado del camino encontré una rama con manzanas en el suelo y la recogí sin saber que me traería un castigo. Hace 3 meses que estoy preso y que me interrogan. Después de esto no sé qué decir. Se habla contra mí. Se me dice: responde. El gendarme, que es un buen muchacho, me da con el codo y me dice por lo bajo: contesta.
Yo no sé explicarme. No he hecho estudios. Soy un pobre. Esto es lo que es injusto no conocer. No he robado. He cogido del suelo una cosa. Decís Juan Valjean, Juan Mathieu. Yo no los conozco. Serán aldeanos. He trabajado en casa del señor Baloup, en el boulevard del Hospital. Me llamo Jean Mathieu. Sois muy mal intencionados al decirme dónde he nacido. Yo lo ignoro, porque no todos tienen una casa para venir al mundo. Esto sería muy cómodo. Creo que mi padre y mi madre andaban por los caminos y no sé más. Cuando era niño me llamaban pequeño. Ahora me llaman viejo. Estos son mis nombres de bautismo. Tomadlo como queráis. Que he estado en Auvernia, que he estado en Faverolles. ¡Pardiez! ¿Y qué? Es imposible haber estado en Auvernia y en Faverolles sin haber estado antes en presidio. Os digo que no he robado y que soy el tío Champmathieu. He estado en casa del señor Baloup. Allí he vivido. Me estáis fastidiando con vuestras tonterías. ¿Por qué estáis tan encarnizados conmigo? El fiscal había permanecido de pie y dirigiéndose al presidente le dijo: Señor presidente, después de oír las negativas confusas y muy hábiles del acusado, que quiere pasar por idiota pero que no lo conseguirá, se lo advertimos. Pedimos al tribunal se sirva mandar llamar de nuevo a los condenados Brevet, Cochepaille y Chenildieu y al inspector de policía Javert, para interrogarles por última vez acerca de la identidad del acusado y del presidiario Juan Valjean. Debo advertir al fiscal de su majestad, dijo el presidente, que el inspector Javert, llamado por sus obligaciones a la capital de un distrito próximo, ha dejado esta ciudad, así que hizo su declaración. Le hemos dado licencia para ello con el consentimiento del Ministerio Público y del defensor del acusado. Es cierto, señor presidente, dijo el fiscal. En ausencia del señor Javert, creo que debo recordar a los señores jurados lo que ha declarado aquí mismo hace pocas horas. Javert es un hombre estimado, que honra con rigorosa y estrecha probidad un destino inferior, pero de importancia. Véase en qué términos ha declarado. No tengo necesidad de presunciones morales, ni de pruebas materiales que desmientan las negativas del acusado. Le conozco perfectamente. Este hombre no se llama Champmathieu. Es un antiguo presidiario muy malo y muy temido, llamado Juan Valjean. Se le puso en libertad al terminar su condena, con sentimiento. Ha sufrido 19 años de trabajos forzados por robo calificado. 5 o 6 veces trató de escaparse. Además del robo de Gervasillo de Pierron, sospecho que cometió otro en casa de su ilustrísima el difunto obispo de D. Le he visto muchas veces cuando era ayudante de guarda-chusma del presidio de Tolón. Repito que le conozco perfectamente. Esta declaración tan terminante produjo una viva impresión en el público y en el jurado. El fiscal concluyó insistiendo en que a falta de Javert fuesen oídos de nuevo e interrogados solemnemente los 3 testigos, Brevet, Cochepaille y Chenildieu. El presidente dio una orden a un portero de estrados y un momento después se abrió la puerta del cuarto de los testigos. El portero, acompañado de un gendarme dispuesto a auxiliarle, introdujo al condenado Brevet. El auditorio estaba en suspenso. Todos los corazones palpitaban como si tuviesen una sola vida. El presidiario Brevet llevaba el traje negro y gris de las prisiones centrales. Era un hombre de unos 60 años, que tenía aire de pícaro y facha de hombre de negocios, cualidades que van juntas algunas veces. En la cárcel, donde le habían llevado nuevos delitos, había llegado a ser calabocero o cosa semejante. Era un hombre cuyos jefes decían: quiere hacerse útil. Los capellanes daban testimonio de sus costumbres religiosas. No debe olvidarse que esto sucedía en tiempo de la Restauración. Brevet, dijo el presidente, habéis sufrido una pena infamante y no podéis jurar. Brevet bajó los ojos. Pero aun en el hombre desgraciado por la ley puede quedar, cuando la misericordia divina lo permite, un sentimiento de honor y de equidad. Apelo a ese sentimiento en este instante decisivo.
Si existe aún en vos como creo, reflexionad antes de responderme. Considerad por un lado que podéis perder a este hombre y por otro que podéis ayudar a la justicia. El instante es solemne y aún es tiempo de retractaros si os habéis equivocado. Acusado, levantaos. Brevet, mirad bien al acusado. Reunid vuestros recuerdos y decid en vuestra conciencia si persistís en reconocer en este hombre a vuestro antiguo compañero de presidio Juan Valjean. Brevet miró al acusado y después se volvió al tribunal. Sí, señor presidente, yo le he conocido el primero y persisto en ello. Este hombre es Juan Valjean, que entró en el presidio de Tolón en 1796 y salió en 1815. Yo salí un año después. Ahora tiene el aire de bruto, lo cual consistirá en que le haya embrutecido la edad. En el presidio era muy socarrón. Le conozco positivamente. Id a vuestro asiento, dijo el presidente. Acusado, seguid en pie. Entró Chenildieu, presidiario perpetuo como indicaba su chaqueta roja y su gorro verde. Sufría su pena en el presidio de Tolón, de donde había salido para declarar en esta causa. Era de pequeña estatura, como de 50 años, vivo, arrugado, amarillento, nervioso, descarado. Tenía en todos sus miembros y en todo su cuerpo una especie de debilidad enfermiza y en la mirada una fuerza inmensa. Sus compañeros le llamaban Niego a Dios. El presidente le hizo las mismas preguntas que a Brevet. En el momento en que le recordó que su infamia no le permitía jurar, Chenildieu levantó la cabeza y miró al público descaradamente. El presidente le amonestó para que se reportara y le preguntó como a Brevet si conocía al acusado. Chenildieu soltó una carcajada. Vaya si le conozco. Hemos pasado 5 años atados a la misma cadena. ¿Te enfadas, antiguo camarada? Id a vuestro asiento, dijo el presidente. El portero entró a Cochepaille, que era otro presidiario perpetuo, que venía del presidio vestido de rojo lo mismo que Chenildieu. Era natural de Lourdes, un semioso de los Pirineos. Había guardado un rebaño en la montaña y de pastor había pasado a bandolero. No era menos salvaje y parecía más estúpido que el acusado. Era uno de esos seres desgraciados que la naturaleza comienza a formar bestias feroces y la sociedad concluye haciéndolos presidiarios. El presidente trató de conmoverle con algunas palabras patéticas y graves, y le preguntó como a los otros dos si persistía en creer, sin duda alguna, que conocía a aquel hombre. Es Juan Valjean, dijo Cochepaille. Se le llamaba también Juan Cabría por lo fuerte que era. Cada afirmación de estos 3 hombres, evidentemente sinceros y de buena fe, había suscitado en el auditorio un murmullo de mal agüero para el acusado, murmullo que crecía y se prolongaba más tiempo cada vez que una nueva declaración venía a dar fuerza a la precedente. El acusado las había oído con esa expresión de asombro que, según la acusación, era su principal medio de defensa. Cuando oyó la primera, los gendarmes que estaban a su lado le oyeron decir entre dientes: «Ah, bien, ahí está uno». Después de la segunda, dijo un poco más alto y con aire casi de satisfacción: «Bueno». A la tercera exclamó: «Magnífico». El presidente le preguntó: «Acusado, ¿habéis oído? ¿Qué tenéis que decir?» Y respondió: «Digo que... magnífico». En el público estalló un rumor que llegó hasta el jurado. Era evidente que el hombre estaba perdido. «Porteros», dijo el presidente, «imponed silencio. Voy a resumir los debates para dar por terminada la vista». En este momento hubo un movimiento al lado del presidente y se oyó una voz que gritó: «Brevet, Chenildieu, Cochepaille, mirad aquí». Todos los que oyeron esta voz quedaron helados. Tan lastimero, tan terrible era su acento. Todas las miradas se volvieron hacia el sitio de donde había salido.
En el lugar destinado a los espectadores privilegiados había un hombre que acababa de levantarse y, atravesando la puertecilla de la baranda que le separaba del tribunal, se había puesto de pie en medio de la sala. El presidente, el fiscal, el señor Bamatabois, 20 personas le conocieron y exclamaron a la vez: ¡el señor Magdalena! Fin del capítulo 10 del libro 7.